De inmediato con las informaciones de este martes, a ver qué ha pasado, cuáles noticias hay que conversar. En el día de ayer, caída la tarde, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, vimos cómo Estados Unidos, la embajada americana más bien, hizo una resolución, pudiésemos nosotros decir quizás, o un llamado de atención a la prohibición que tiene el ex procurador Jan Alain Rodríguez en conjunto con su esposa y sus dos niños menores de edad de ingresar al territorio estadounidense. Sí, según Estados Unidos, no son elegibles para entrar al territorio estadounidense porque según este país, Jan Alain ha incurrido en actos de corrupción. Aparte de Jan Alain se incluye otros 30 funcionarios aproximadamente, exfuncionarios más bien, principalmente de Haití. Ahora bien, en este tipo de casos hay que ser bastante objetivos porque independientemente a usted le guste, aunque ni siquiera debería por qué haber una consideración personal, pero vamos a decir en la gestión del ex procurador, independientemente usted considere que hubo o no hubo corrupción, Jan Alain Rodríguez hasta el momento, hasta la fecha, 12 de diciembre, 12:06 de la tarde, hasta este momento Jan Alain no está condenado por corrupción. Él sí tiene un proceso abierto, tiene un expediente acusatorio instrumentado por el Ministerio Público, pero el debido proceso debe respetarse independientemente de la figura que sea. Entonces, no sé por qué, reitero, Estados Unidos hizo esto realmente. Porque si bien es cierto que hay un expediente acusatorio que, bueno, tiene bastante fundamento, tiene fundamentos bastante sólidos, no hay una condena previa de parte de la justicia dominicana. De parte de la justicia dominicana no hay una resolución a este caso. Entonces, Estados Unidos, a mi entender, no confía en el sistema judicial de República Dominicana, al igual que quizás muchos de los ciudadanos tampoco confía. Pero ya cuando se habla de país a país, estamos hablando de la institucionalidad que debe de primar. Esa decisión de Estados Unidos vulnera totalmente la soberanía nacional. Vulnera totalmente la soberanía nacional. Yo no sé por qué ni siquiera la Cancillería se ha pronunciado en relación a esto. Lo que pasa es que vivimos en un país donde la doble moral prima. Uno está, por supuesto, en un contexto de elecciones. Uno está en un contexto electivo. Y aunque uno quisiera pensar que ese periodo preelectoral o electoral no es determinante para decisiones que son de Estado o para declaraciones que son de Estado, desafortunadamente sí lo son. Son cruciales estos periodos para que un gobierno haga o deje de hacer una cosa o la otra. Entonces, Estados Unidos como país invierte mucho dinero, no solamente en República Dominicana, en cientos de países, con temas de lucha contra la corrupción. O sea, invierte a nivel de programas de los cuales nosotros nos beneficiamos. Entonces, algún tipo de seguimiento debe tener Estados Unidos como país para ver qué tan efectivos son esos cursos en relación a la disminución de la corrupción en los países, que ya eso es una estadística bastante individual y unos indicadores bastante específicos, porque quizás el tipo de corrupción que hay en República Dominicana no es el tipo de corrupción que hay en Bolivia o que hay en Venezuela o que hay en Perú o en Panamá, no lo son.
que Estados Unidos puede elegir quién entra o no a su territorio. Bueno, ellos pueden elegir, porque aquí cuando la gente va a buscar visa al consulado, no a todo mundo se la dan. Entonces sí, ellos pueden elegir. Pero la manera en la cual esto está siendo manejado es muy seria. Y ahí la esposa también, los niños, que eso debe llamar la atención. 2 niños, él tiene una niña y tiene un niño, menores de edad. No creo que lleguen a los 12, 13 años, ninguno de los dos. Y ya tienen esa carga en la espalda, ese señalamiento. Esos niños, repito. La esposa, bueno, no sé si ella sabía, si no sabía, yo no lo sé. Pero independientemente de eso, se supone que la responsabilidad penal es individual. La responsabilidad penal es individual. A mí, por lo que haga mi esposo, no se me puede juzgar, porque lo hizo él. Independientemente yo sepa o no, que eso es otra cosa. Independientemente yo lo sepa o no. Ahí entraría quizás algo de complicidad, pero a la hora de hablar de ejecución, yo no necesariamente debo estar involucrado. Es un tema que causa tantos vicios al sistema de justicia que de por sí es vulnerable, es muy vulnerable, porque imagínense ustedes, ¿qué juez? ¿Cuáles jueces van a contradecir o van a hacer una acción distinta al comportamiento que ya Estados Unidos, la potencia mundial, ha hecho en relación a juzgar y condenar, sancionar al ex procurador Jan Alain Rodríguez? O sea, Juan Pérez de Huachupita, señores, uno no puede dejarse llevar de las pasiones a la hora de comentar. Hay que ser objetivos. Independientemente usted crea que Jan Alain es culpable o inocente. Nosotros como país debemos de mantener la soberanía. Sea como sea, que a Jan Alain se le removiera su visado americano, que es lo que entendemos que posee. Sea como sea, la razón que dio la embajada americana no es correcta. No lo es. Se supone que los procesos inician y finalizan en materia de justicia. Y miren qué curioso es, porque este señor que, wow, es interesante y es penoso. Este señor que a la hora de su detención, porque recordemos que Jan Alain, cuando empezó todo este ruido de que están metiendo personas presas del gobierno de Danilo, que él era una de las personas sujeta a investigación, según rumores, nada formal en ese momento. Recordemos que Jan Alain intentó salir fuera del país. Recordemos eso. Él intentó salir fuera del país y tenía colocado un impedimento de salida. Entonces, eso fue un boom, por supuesto, porque él no estaba notificado, no sabía que se estaba investigando, de parte del Ministerio Público no había ninguna formalidad sobre un expediente abierto. Entonces, al él querer salir,
y no poder, al día siguiente fue y se presentó al Ministerio Público. Y ahí lo detuvieron y ya ustedes saben todo lo que ocurrió. Todo ese trajín entre que el Ministerio Público está sin fundamento y violando los derechos de Jan Alain según el ex procurador. Entonces, fue tanto el debate público, él quiso introducir una estrategia a nivel de comunicación, de mantener a la gente informada, una estrategia que ya al final se desgastó, por supuesto, pero de algo habrá funcionado porque él logró hace poco que la medida de coerción le fuera variada. Y ese señor Jan Alain está en prisión domiciliaria, y está yendo 2 días de la semana a sus oficinas privadas a trabajar. Entonces viene la ONU hace unas semanas, o una semana específicamente, a decir que en el caso Jan Alain hay arbitrariedad. Escuchen que en el caso Jan Alain hay arbitrariedad. Entonces viene ahora Estados Unidos y ¡fua!, se traga a la ONU. Prácticamente eso es lo que está haciendo porque estamos viendo 2 posiciones totalmente contrarias. Extremas además ambas. Extremas en su dimensión. Así que bueno. Sería bastante interesante conocer el triste final de Jan Alain Rodríguez, un joven abogado que tuvo la oportunidad de ser Procurador General de la República, con un talento y un futuro brillante, pero que a veces cuando usted está en posiciones públicas debe jugar a ser títere, como en el caso de Jan Alain. Danilo Medina detrás. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasa? En el caso de los expresidentes, ellos tienen inmunidad. Ellos tienen inmunidad. Uno quizás hace unos años atrás no se hubiera imaginado nunca que un ex procurador o un funcionario público de la dimensión que nosotros hemos visto pudiese pisar una cárcel, porque, ¿verdad?, esos aires de superioridad y de cosas que hacen sentir a la gente que están por debajo de. Uno no se hubiese imaginado eso hasta que llegó este Ministerio Público. Independiente o no independiente, lo que usted quiera pensar, pero la verdad es que algo distinto ha hecho a nivel de justicia a comparación con los otros gobiernos. Algo diferente ha hecho. Entonces, Jan Alain, hay que ver cómo va a fluir, cómo va a llegar el juicio. Estamos hablando de años, señores, años. Aquí recordemos que han habido casos de exfuncionarios y que no es hasta 5 o 6 años después que se le da una condena. Son procesos burocráticos muy recurrentes en la dilatación del tiempo. De manera que nosotros vamos a esperar, dentro de todo lo que este señor ha querido hacer para contrarrestar y para enfrentar a la justicia dominicana, creo que esta ha sido la que peor le ha salido. Esta ha sido la que peor le ha salido. Tener el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas con, bueno, según sus abogados, con una especificación del caso del ex procurador, diciendo que había arbitrariedad, es algo que llamó la atención. Sin embargo, esta declaración, y no solo declaración, sino este hecho en particular por sí mismo, libera
cualquier oportunidad que haya tenido Jan Alain para hablar de arbitrariedad en su caso, y no solamente de arbitrariedad, sino de mal proceso, de venganza, como él mismo lo ha dicho de manera pública en muchos casos. Hay que ver si él va a hacer algún video de YouTube. Recordemos que él también sacó un canal de YouTube para expresarse. Sería interesante conocer su opinión sobre esto. Pero a mí, en lo particular, me parece una falta de respeto a la institucionalidad y a la soberanía nacional, e incluir a sus 2 hijos muchísimo más, señores. No nos ceguemos. Lo que está mal para uno no puede estar bien para el otro, y viceversa. Y viceversa.